Hola gente de YouTube, hoy les traigo una nueva sección de terror donde te contaré creepypastas e historias de terror, junto con mi hermano. Esta vez hablaremos de un creepypasta de Gumball. Empecemos. A mí me gustaba el increíble mundo de Gumball, dijeran lo que dijeran, era de mis series favoritas. Eso era antes de encontrarme con SCP. El intro de Gumball en blanco y negro, el intro del increíble mundo de Gumball en blanco y negro. Yo estaba en una tienda de segunda mano y fui al sector de cintas y DVD, con la esperanza de encontrar el pack de la temporada 1 del increíble mundo de Gumball, pero no lo encontraba. Hasta que al fin, vi una carátula de DVD donde había un dibujo de Gumball y había escrito en rotular azul: el increíble mundo de Gumball 1 ten. Pregunté al dependiente si era la edición original o una copia y me explicó que sí lo era, pero que al parecer no tenía la carátula original. No me importó, así que lo cogí y lo compré ilusionado con la esperanza de poder disfrutar de mi serie, pero fue el mayor error de mi vida. Entré a mi casa y antes de ponerlo a reproducir, miré la parte lectora del DVD, pero para mi sorpresa, el disco estaba normal, no había ni siquiera un rayón. Me sorprendió mucho porque en este tipo de sitios siempre los discos estaban rayados, pero este no, me pareció extraño. Puse play y vi todos los episodios de la temporada, pero en el menú del disco decía: episodio especial. Le puse play y el intro era normal, pero cuando salió el título, me sorprendió. Iluminado como los de siempre, con una magnífica iluminación y colores alegres, había escrito: Massacre in the School, masacre en la escuela. Me asustó bastante, pero algo dentro de mí me indujo a querer seguir observando la pantalla, como si hubiera sido hipnotizado. Mi cuerpo se había vuelto pesado como si tuviera cemento por sangre, y ni siquiera podía mover mis párpados, era como si mi cuerpo fuera una estatua. En ese instante, vino mi hermano y pensé que estaba salvado, pero él se sentó y me dijo: ¿qué estás viendo? Aunque le escuchara, simplemente mis labios no se movieron. Mi mente estaba embobada observando el televisor. Entonces, él puso el capítulo en pausa y entonces aquel trance que me había bloqueado, se deshizo. Le expliqué que estaba viendo un episodio de El increíble mundo de Gumball, y que algo me había como poseído la mente. Él rió tontamente, decidió ver el capítulo conmigo y vimos el capítulo. El episodio comenzó con Gumball y Darwin comiendo en la escuela. Al parecer comentaban que las clases eran aburridas en la escuela y que nunca ocurría nada interesante. Empezaron a imitar a la profesora Simian y se rieron. Después se fueron al salón. Justo cuando llegaron al salón, Gumball y Darwin observaron para su horror algo lamentable. El aula estaba llena de cadáveres de varios de sus compañeros, como Banana Joe, Terry, Alan y Carmen, y entre esos cadáveres, se veía a Tobias, que estaba sentado en la silla, tenía una sonrisa mostrando unos dientes afilados y debajo de sus ojos estaban unas ojeras muy negras. Fijó su mirada en Gumball y Darwin. Entonces sacó una metralleta y empezó a disparar. Gumball y Darwin esquivaron las balas y se fueron corriendo. Entonces, a Tobias se le pusieron los ojos en llamas y justo después, se apagaron las luces del salón y luego cuando volvió la luz, se veía a Tobias destripado y se escuchaban unos pasos. Todos los alumnos estaban reunidos en el gimnasio, estaban asustados. Entonces pasó un rayo, miraron por la ventana y vieron que la puerta de la entrada estaba rota. Todos salieron corriendo y se dieron cuenta que no estaba Tina. Después Gumball y Darwin se preocuparon por Anais, los alumnos se fueron al salón de Anais y cuando fueron, notaron que la puerta estaba rota y entraron. Buscaron por todo el salón a Anais, hasta que Penny pisó algo y cuando miró se dio cuenta que era una mano. Entonces Darwin prendió la luz y se fijaron que los niños estaban muertos, reunidos en una montaña de cadáveres y en ese instante, se puso un plano desde la mira del techo que mostraba que aquella masa de muertos hacia la forma de cara sonriente, volvieron a poner un plano normal y esta vez estaba mucho más detallado, hizo que casi vomitara porque algunos niños carecían de ojos y las cuencas vacías, las habían rellenado con sus intestinos y tenían una expresión tan dolorosa que logró que empezaran a llorarme los ojos. Darwin trajo una caja con sangre, le dijo a Gumball que viniera y Darwin estaba llorando. Gumball intentó quitarle la caja pero Darwin no le dejaba abrirla, decía que solo quería hablar. Gumball le quitó la caja, la abrió y fue algo horrible. Dentro, yacía el cuerpo inerte de Anais sin vida, con su estómago abierto, sus cuencas vacías y sus labios estaban pintados de rojo.
Gumball comenzó a llorar fuerte, pero luego se dio cuenta que Darwin ya no estaba, tampoco Penny ni Masami. Los que quedaron, fueron a buscar a Rocky y al director Brown, pero no estaban ni los alumnos de primaria tampoco, y a medida que avanzaba la trama, iban desapareciendo, hasta que al final solo quedaron Gumball, Leslie y Anton. Decidió ir hasta su salón de clases, donde encontró a todos sus compañeros de aula, muertos. Entonces miró al fondo y se vio a un chico con una motosierra con la cabeza de la señorita Sillian. Aquella cabeza sin ojos, rellenada de tripas, hizo que vomitara, y a pesar de querer cerrar mis ojos, no podía, mi mirada seguía atrapada ante esas imágenes. Entonces, el asesino decapitó de un serrazo a Leslie y Anton, dejando solo a Gumball para el final. Gumball comenzó a gritar y a llorar, pero se dio cuenta que había un martillo y trató de defenderse, pero el asesino le rebanó la mano. Gumball empezó a gritar de dolor y el asesino le agarró del cuello y justo después le clavó la motosierra al estómago a Gumball. Gumball vomitó sangre en grandes cantidades, como si fuera una cascada, y sus ojos se pusieron blancos. Entonces el asesino sacó su arma del estómago del gato y con un movimiento de motosierra, le cortó la cabeza al pobre Gumball. Mientras el asesino se alejaba hacia la puerta, dijo en un tono melancólico: "El único culpable de esta masacre, son ustedes que jamás me aceptaron". Entonces, salieron los créditos que eran de intestinos y se escuchaba al asesino reírse, y en vez que aparecer el logo de TN, apareció la cabeza de Gumball. El disco salió del reproductor y noté como en ese instante, mis párpados se hicieron pesados y nos desmayamos. Después de 2 horas, nos levantamos porque nos despertaron nuestros padres. Mi hermano se levantó, cogió el estuche del disco y se puso a buscar el CD para demostrarles a nuestros padres lo que acabamos de ver. Sin embargo, jamás lo encontramos.